Muy buenos días. Aquí estamos de nuevo, eh, haciendo los ajustes en la transmisión, pero aquí estamos familia. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Qué gusto poder estar en contacto con ustedes. Y bueno, el propósito que quisiera destacar, volver a apuntar que el propósito de usar las redes sociales, de usar la tecnología, es justamente para extender, es justo para hacer llegar más lejos la palabra de Dios, más lejos el nombre de Cristo, que la gente pueda conocer quién es Él, que pueda tener un encuentro cercano con Él, de manera que sus vidas se vean bendecidas y se vean eh, llenas de su presencia y su palabra. Creo que no hay cosa más preciosa que el ser humano pueda tener y disfrutar que su presencia. Así que estamos ya de nuevo conectados. Eh, Estaba por enviar saludos. Denme un segundo. Aquí vamos. Así que buenos días a todos. Ya hay varios que se han conectado. Lupita Juárez, saludos. Nancy Saldaña, Carla Manet, Elena Flores, qué gusto. Eh, Qué bueno que se han podido conectar. Estamos en las últimas 2 semanas de este año. Estamos por terminar un año que ha sido bueno. Nosotros le damos gracias a Dios que Él ha tenido su misericordia y su gracia y nos ha bendecido. Hemos sido muy llenos de su favor y de su gracia y eso nos da mucho gusto. Eunice, saludos. Nora Chávez, Michael Solís, Natalie, saludos. Qué bueno que están presentes. Qué bueno que están presentes. Muy bien, pues esta mañana voy a retomar el tema que se ha venido tocando. Se acordarán que habíamos estado hablando de fe y habíamos estado hablando de cómo ejercitar la fe y tuvimos la visita de Daniel Jiménez hablando de cómo lo que vamos recibiendo es importante que lo hagamos conocer a otros, que la gracia y el favor de Dios se convierta en una bendición para nosotros, pero también que podamos compartirlo con otros que no conocen. Y después tuvimos la visita del doctor David Aguirre, que compartió con nosotros esta parte de dónde nosotros colocamos nuestros afectos, qué es lo más importante para nosotros, dónde está nuestro tesoro, hacia dónde va nuestro corazón en función de lo que colocamos nosotros en nuestro corazón como el primer lugar en nuestra vida. Entonces, ahí nos hizo mención de algo muy importante que era que Jesús nos dijo que como pastor, las ovejas que somos nosotros, oíamos su voz y le seguíamos. Y esa parte es muy importante, trabajar en el área de poder escuchar su voz y de poder seguirlo, poder obedecerle. Esa es la clave, ese es el tema que esta mañana voy a desarrollar, pero también después vino el pastor Omar y el pastor Omar acomodó un poco las cosas en el sentido de que habló acerca eh, de estar sobrios y velar, de poder estar atentos, de poder estar alertas. Y eso viene a complementar por lo que yo digo que Dios ha estado hablándonos, ha estado mostrándonos una línea, una ruta. Y el hecho de estar conscientes, pendientes de su voz, atentos a su llamado, es para que nuestra dependencia de Él cada vez sea mayor y nosotros podamos ir recuperando este estado de redención al cual Él nos llamó. Entonces, es muy eh, grato para mí esta mañana poderles compartir acerca de justamente de este tema, de escuchando su voz. Quisiera
esta mañana poder hablar algunas cosas importantes con respecto a escuchar su voz. Y cuando entramos en el tema de escuchar su voz, eh, es un tema que se presta, es un tema que se presta para cosas raras, porque decimos, pues, ¿cómo vamos a oír a Dios, no? Y, y ese es un terreno donde solamente se puede escuchar espiritualmente. Y como tal es difícil porque a veces se combina con otras cosas. El enemigo siempre trata de desvirtuar lo que Dios determinó de una manera en cómo Dios nos habla y cómo nosotros lo escuchamos a Él. Entonces, eh, el propósito entonces el día de hoy es que cada uno de ustedes pueda identificar y eliminar los bloqueos, los obstáculos espirituales o emocionales o mentales que te estorban para establecer una relación íntima con Dios, este acercamiento personal que te permita escuchar su voz. Entonces, oír a Dios no es un evento místico, no es salirte a la azotea de tu casa a medianoche vestido de blanco, o sea, no tiene nada que ver con eso, es, ni tampoco está reservado para unos cuantos. Este es un proceso de relación, es un constante acercamiento de nuestra parte y un constante búsqueda de su palabra, de estar en comunión con Él, en conexión con Él. Y el Espíritu Santo siempre va a responder aquel que dispone su corazón para acercarse. Él, Dios mismo nos dice en su palabra, ¿no? El que me busca me va a encontrar. Y incluso en ocasiones dice, bueno, algunos me buscan solo de boca, porque sus hechos no hablan eso, ¿verdad? Entonces, el corazón no está colocado ahí en la búsqueda genuina de Dios. El Espíritu Santo siempre en nosotros ha sido colocado en nosotros por su gracia, es Dios mismo viviendo en nuestro corazón para revelarnos y para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Y hay dos bases bíblicas que esta mañana quisiera compartir con ustedes. La primera es recordar Juan 10:27, donde Jesús está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Aunque suene extraño, esta es la manera en la que Dios nos dice a través de Cristo cómo es que se comunica con nosotros a través de su voz. Y quizás algunas personas piensen o quizás no han conocido que Dios mismo nos dice en la Escritura cómo es que Él nos habla a nosotros. Así que la otra parte que quiero compartir con ustedes esta mañana es justamente el capítulo 33 de Job, los versos del 14 al 28. Y lo voy a leer en la Reina Valera 60. En esa versión, la que usted tenga puede leer, pero esta me ayuda a entender, nos va a ayudar a entender. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos los huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber,
que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la de un niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Bueno, vamos a orar para darle, para poner delante de Dios esto. Esto es un estudio muy padre, es muy, creo que va a dejarnos una dirección esta mañana, pero siempre bajo su dirección. Entonces, acompáñeme orando ahí donde está, cierre sus ojos unos segundos. Señor, te damos gracias esta mañana. Es un privilegio poder estar juntos, Señor, en este tiempo y poder escuchar tu voz, realmente tu dirección a través de tu palabra y la dirección de tu espíritu. Revélanos, Señor, tu palabra al corazón esta mañana. Enséñanos cómo es que podemos escucharte, porque anhelamos oír tu voz, anhelamos seguirte, anhelamos hacer tu voluntad, anhelamos caminar por los caminos que tú ya tienes planeados y trazados. Anhelamos, Señor, realmente ser tus ovejas siempre en todo lugar y en todo momento. En tus manos está cada uno de los que están conectados esta mañana, que están oyendo, están viendo, Señor, trae tu bendición a sus vidas a través de tu presencia y sella, Espíritu Santo, te ruego, sella en el corazón de cada uno tu verdad, que dé fruto al ciento por uno y que de aquí podamos, Señor, ser llenos este día para poder compartir con otros que no te conocen tu verdad, tu favor, tu amor extraordinario, tu salvación. Te damos gracias por esta mañana y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues si se dio cuenta en esta lectura, eh, explica tres cosas que quiero compartirle esta mañana y son solamente la introducción. La primera cosa que nosotros vemos aquí en este Job 33 del 14 en adelante es que Dios habla a través de sueños, a través de visiones, dice aquí. Voy a leerlo otra vez, el verso 14. Dice, mm, mm, sin embargo, en una o dos maneras Dios habla, pero el hombre no entiende. ¿Qué quiere decir? Que bueno, aunque Dios está intentando hablarnos todo el tiempo, el hombre no entiende. El hombre parece que pasa por alto lo que Dios está diciéndole porque no ha hecho el entrenamiento o la práctica de estar atento a su voz, de escuchar su voz, como dice el versículo de Juan que leímos, o como dice el versículo de Pedro, donde dice estar siempre alertas, atentos. Eh, el hombre no entiende. Y luego dice el verso 15, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Entonces, esta es una parte importante porque Dios nos habla en sueños. A veces en un sueño Dios puede estarnos hablando. A veces puede ser en una visión, algo que vemos como algo que no estábamos pensando y que viene y aparece eso en nuestra vida como una visión. Puede ser en la noche, puede ser en la mañana, es una visión y esa visión eh, puede Dios estarnos hablando. Ahorita vamos a verificar cómo asegurarnos que es Dios el que nos está hablando. Y por otro lado, cuando usted y yo estamos llegando al final del día y llegamos a la cama y estamos a punto de dormir, hay unos momentos donde la mente se aquieta, donde el cuerpo empieza a relajarse para descansar. Y parece que ese es un momento crucial porque ya no estamos atendiendo tantas cosas alrededor, ya simplemente estamos como a punto de dormir y dice aquí la escritura que Dios viene ahí y nos habla el consejo al oído. Él está pendiente de nosotros, Él está queriendo darnos la dirección correcta. Entonces, esta es la primera parte eh, que
nos explica este capítulo que esta es una manera. Cuando dice una o dos formas Dios nos habla, no significa que nada más sean dos, porque Dios nos habla a través de su palabra, porque Dios nos habla a través de las circunstancias, porque Dios nos habla a través de las personas. Muchas veces hay gente que viene y nos da una palabra y eso cambia todo y esa persona ni siquiera sabía que estábamos nosotros necesitando o queriendo u orando. Entonces, no es de solamente dos formas que nos habla Dios, nos habla de diferentes maneras, pero aquí en este capítulo de Job 33 nos está enseñando que nos habla a través de visiones, de sueños y del consejo declarado al oído en los momentos en los que uno está durmiendo. Puede suceder en la noche cuando vas a dormir, pero también puede suceder en la mañana cuando te despiertas. En este momento en el que todavía no estás al 100% despierto, el consejo suyo dice, quiero ser puntual, no es un invento mío, dice, revela al oído de los hombres y les señala el consejo. Ahora, esto es lo que Dios hace. ¿Cuál es el propósito de poder conocer lo que Dios hace, de oír su voz? ¿Qué sentido tiene que nosotros podamos escuchar su voz? Bueno, el primer paso es lo que Jesús dice, porque son mis ovejas y me siguen, ¿sí? Quiere decir que escuchar a Dios nos afirma en el sentido de que somos suyos y dos, obedecemos su instrucción. Aquí Job es bien claro, Dios a través de Job. Ahora, déjenme decirles algo, Job es el libro de la Biblia que fue escrito primero que todos. Es el más antiguo de todos los libros. Y aquí Job ya está hablando de la venida de Cristo y ahorita se lo voy a mostrar. En primer lugar habla cómo Dios habla, en segundo lugar nos dice para qué Dios nos habla. ¿Cuál es el sentido de escuchar su voz? Ser guiados. Por eso Jesús dice, escuchen mi voz y me siguen. Y la tercera cosa es, seguirle significa obedecer y el propósito es la vida eterna, es disfrutarlo a él. Job dice que Dios revela al hombre para detener su alma del sepulcro, para quitar al hombre de su obra y apartarlo de la soberbia. Entonces, el propósito que Dios tiene al venir a hablarnos es que podamos dejar a un lado el orgullo, la soberbia, que podamos dejar a un lado las cosas que nos separan de Él y podamos escuchar su voz, seguir sus pasos obedeciendo, de manera que podamos alcanzar el propósito suyo, que es la vida eterna nuestra, pero también vivir aquí bien y ser aquí embajadores suyos que pueden proclamar lo que Él está haciendo con ellos en su vida. Entonces, usted va a encontrar de aquí del verso um, 17 en adelante, cómo está hablando de cómo Dios llama la atención, cómo Dios habla. Habla a través de de sueños, de visiones, de cómo revela el mensaje cuando estás quedando dormido con el propósito de que tu vida no vaya a la muerte. Ese es el propósito. Otra manera en la que Dios llama la atención, y lo vemos aquí en el verso 19, dice, también es sobre su cama castigado con dolor fuerte en todos los huesos. La impresión que deja este pasaje es que hay momentos donde Dios llama la atención a través de una enfermedad, que permite una enfermedad y eso te hace entrar en crisis fuerte, porque aquí explica que es hasta el grado de morir. Y y aquí es donde nosotros podemos ver una imagen de Cristo, porque en esa condición, el hombre sin esperanza, enfermo, de muerte, en cama, sin regreso, es una perfecta imagen de cómo la humanidad está sin Cristo, con dolores, con angustias, con tristezas, con desesperaciones,
sin incertidumbres, sin respuestas, sin futuro. Y aquí en el verso 23 dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. ¿Qué es esto? Esto es justamente lo que Cristo vino a hacer, anunciarle al hombre que Dios ha tenido misericordia, que Dios le ha dado la oportunidad de ser redimido. Entonces aquí vemos cómo hay una imagen de Cristo desde ese entonces con la posibilidad de ser alcanzado, de ser llevado por un camino de bien, de paz, de vida eterna. Y los versos del 25 al 28 son maravillosos porque dice, cuando el hombre se da cuenta, cuando el hombre escucha la voz de Dios, cuando se aparta de su camino del mal, cuando reconoce a Cristo como Señor y Salvador, entra en una ruta distinta. Qué impresionante es verso 26 dice, bueno, 25 dice, su carne será más tierna que la de un niño, un hombre que estaba en cama, un hombre que estaba enfermo de muerte, un hombre que su pronóstico era perder la vida, resulta que a través de Cristo tiene la oportunidad de vivir de nuevo, que eso es lo que está diciendo aquí. Su carne será más tierna que la de un niño, volverán a los días de su juventud, dice, va a orar a Dios y éste le va a amar. Y verá su faz con júbilo, verá la cara de Dios con júbilo, dice, y restaurará al hombre su justicia. Entonces, esto de escuchar la voz de Dios va a ser a través de estos medios que estamos hablando. Y el propósito es que tomemos su camino, que hagamos su voluntad, que busquemos su palabra, su nombre como prioridad en nuestra vida, que nuestros afectos de los que hemos estado hablando se coloquen ahí en él, en su verdad, que estemos alertas y constantes todo el tiempo. Porque el enemigo anda como el león rugiente, eso es lo que dice el versículo de Pedro, ¿verdad? Y nosotros, cuando entendemos esto, entonces vamos a poder trabajar en nosotros mismos para entrenarnos y estar siempre dispuestos a escuchar su voz, a buscar escuchar su voz, que ese es el propósito. Entonces, hay tres cosas fundamentales que quiero dejarle esta mañana. En primer lugar, quiero que sepa que el pastor de pastores quiere hablarte. Él está deseando hablarte. Él no está callado, Dios sigue hablando, Él habla ahora a través de su Hijo, eso dice Hebreos capítulo 1, que en otros tiempos Dios habló de diferentes maneras, pero hoy Dios está hablándonos a través de Cristo. Entonces, Él tiene el deseo de hablar. La pregunta es, ¿está sintonizado tu corazón a su frecuencia? ¿Estamos en un mismo canal de comunicación? Eso lo vamos a trabajar con estas tres cosas. Número uno es los obstáculos. Necesitamos quitar los obstáculos. Necesitamos que para escuchar su voz hay que identificar todo ruido que lo ahoga para poder quitarlo y enfocarnos en él. Hay varias cosas, pero estaba el otro día escuchando a un hombre que se llama Ryan Miller. Él estaba hablando justamente de cómo las distracciones en nuestra vida nos apartan, nos neutralizan en el sentido de la asignación o del propósito que Dios ha puesto en tu vida, ¿no? Dice, con la distracción de pensamientos, el enemigo te descarga del propósito, es decir, te quita el propósito de Dios con los distractores. Entonces, si te distraes, pierdes el rumbo. Si te distraes, dejas de
de enfocarte en Él, dejas de seguirlo. En el caso del pastor, Jesús está diciendo, oyen mi voz y me siguen. Entonces, los obstáculos es, uno de ellos es la distracción. Y la distracción puede ser digital o mental, los pensamientos. Hay algunos de nosotros que pensamos y repensamos las cosas y le damos muchas vueltas a veces a cosas que son muy sencillas, que solamente se trata de escuchar y obedecer. Pero las redes sociales, los juegos electrónicos, las noticias, hay personas que todo el día están oyendo noticias. Yo conocí a unos hombres, especialmente jubilados, que ya no tenían mucha actividad en su casa que estar oyendo las noticias, pero oían las noticias en la mañana, mediodía, en la noche. Oigan, eran las mismas, pero sin embargo estaban tan atrapados en eso que esa era su distracción y justamente una distracción que te separa de poder escuchar la voz de Dios, que ese es el propósito. Todo lo que sea pantallas, todo lo que sea pantallas, si la pantalla que usted está viendo no lo lleva a escuchar la voz de Dios, no lo lleva a su palabra, entonces es un distractor. Como los espinos, ¿saben? Jesús habla de la parábola del sembrador y dice ahí en Marcos 13, del 3 al 9, que la semilla cae en diferentes lugares, pero voy a poner mi atención en el versículo 7, donde dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron, y la otra parte cayó en buena tierra y rindió cosecha al 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, el que cae entre espinas, dice, los espinos crecen y lo ahogan. Y saben una cosa, los espinos son justamente los distractores. Estas cosas que te distraen y no te permiten estar enfocado en él. Hace unos días estaba viendo un video que lo tengo por ahí, no lo preparé para el día de hoy, pero eh, hay un perrito que lo tienen entrenado y está un jugador de hockey queriendo meter la ficha de hockey en la portería y el perro está en la portería. El perro sabe que no debe dejar pasar la ficha y tiene no menos de 30 objetos diferentes alrededor y el jugador de hockey está con el palo del hockey pegándole a uno y a otro e intentando meterlos a la portería. Y quiero que sepan algo. Mete 4 o 5 objetos distintos a la pastilla de hockey y el perro nunca deja de enfocarse en la pastilla de hockey. Es impresionante. El animal no se mueve. En un momento determinado le pega la pastilla de hockey. En ese momento el perro va y capta esa ficha, no entra a la portería y habla del grado de concentración que este animal pudo tener sobre eso. En otras palabras, no se dejó distraer por nada. Mantuvo su enfoque en el objetivo. Queridos, para nosotros el objetivo es escuchar su voz, porque es la única manera de caminar. Entonces, cualquier otra cosa que esté alrededor que nos distraiga va a evitar que nosotros cumplamos su propósito, escuchemos su voz y podamos seguirles. Otro punto en cuanto a distractores, el sistema de ruido del mundo. El doctor David Aguirre en su libro Conociendo a Dios plantea que el mundo nos bombardea en 4 líneas principalmente. Número 1, religión, con tradiciones que nublan nuestra relación con Dios, con formas o tradiciones, literalmente, cosas que hacemos solamente por costumbre, pero que nada tienen que ver en nuestra relación con Dios. Eso es religión. La otra cosa es una seguridad falsa. Es la confianza en las armas o en la violencia para sentirse seguro. Es decir, hoy en día en algunos países tenemos eh,
la libertad de portar armas y cada uno tiene su arma y se siente seguro porque tiene en sus manos un arma y una capacidad para defenderse. Eh, es una seguridad falsa, porque nuestra seguridad no está en las armas o en la violencia, está en Dios. También el otro canal que el sistema mundo utiliza es la cultura, la filosofía de las cosas o el entretenimiento. Todas estas cosas moldean nuestra creencia, moldean nuestra forma de pensar, la desenfoca de confiar en Dios, de definirnos por Dios para definirnos por cualquier otra cosa. Y por último, el otro brazo que usa el sistema mundo es la economía y la política. Son sistemas opresivos que buscan dirigir nuestras decisiones, apretando economía, planteando política. Este es un juego perverso que a eso se enfoca, a distraer, a conducir. Entonces, cuando hablamos de distracciones, distracciones digitales o mentales, hablamos del sistema, del ruido que hace el sistema mundo. Y esta tercera parte en cuanto a las distracciones es que nos mantengamos sobrios y prudentes, como decía el pastor Omar en su plática el domingo pasado. Dice primera de Pedro 5:8, sean prudentes, es decir, sobrios, manténganse atentos, velad, estando despiertos, porque su enemigo es el diablo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, necesitamos estar sobrios. Para estar sobrios necesitamos hacer un lado todos aquellos ruidos, aquellos distractores que nos impiden estar pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que para escuchar debemos someter cada uno de nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo y silenciar las voces de nuestra propia mente, del mundo y de las tinieblas. Cuando hablamos de silenciar nuestra propia mente, yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio, pero quiero animarlos a que estén atentos a lo que están pensando, que estén atentos a cómo este diálogo interno que en muchas ocasiones tenemos, cómo es, qué me dice, qué me digo a mí mismo. Esta lucha de pensamientos son las que en el momento que distingamos un distractor, una palabra que no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura, podamos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Voy a poner un ejemplo breve. A veces nos hablamos de nosotros mismos como no la haces, no sirves, no eres capaz, no la vas a hacer, nadie te hace caso. Todos estos son pensamientos. Pero en el momento en que nosotros distinguimos algo de esto, tenemos que saber que Dios habla lo contrario. Dios nos ha aceptado, Dios nos ha hecho sus hijos, Dios nos ha dado su Santo Espíritu, Dios es quien sostiene nuestra vida. Y cuando vienen estos pensamientos necesitamos reaccionar de esta manera. Señor, este pensamiento aquí está, lo pongo delante de ti y te ruego que la palabra de Cristo more en abundancia en mi corazón, por ejemplo. Este simple hecho va a empezar a quitar los obstáculos, las distracciones. Si es algo que estás viendo, esta es una manera de ir haciendo por un lado todo distractor que te impide escuchar su voz. Muy bien, en segundo lugar es el discernimiento. Necesitamos entender, saber cómo podemos distinguir la voz de Dios. ¿Cómo saber si es Dios el que nos habla? Hay que afinar el oído espiritual. Pero para eso necesitamos entender algunas cosas. Una de las cosas importantes es la naturaleza de su voz. La voz de Jesús siempre está llena de amor, de verdad y de gracia. ¿Qué significa eso? Dios no, su voz no va a venir a acusarte, su voz no va a venir a denigrarte o a ponerte etiquetas, eres un esto, eres un lo otro. O sea, él no va a hacer eso. Puede llamarte al arrepentimiento, puede decirte que esto que estás haciendo no está bien,
Eso su Espíritu Santo siempre lo va a mover en nuestra vida, porque eso es parte de su dirección. Pero es importante entender que Él va a hablarnos siempre con amor, con verdad y con gracia. Y es un contraste vital porque su voz redarguye, lleva al arrepentimiento, pero nunca lleva a la culpa. Cuando creemos que estamos escuchando su voz y eso me lleva a mí a sentirme condenado o, o empiezo a enojarme contra mí mismo eh, o me causa vergüenza, nada de eso proviene de Dios. Es decir, su voz no hace eso en nosotros. Entonces, si eso te está pasando, entiende, eso no viene de parte de Dios. Es importante entender que la voz de Dios, la voz de su Santo Espíritu, que es el mismo Espíritu de Cristo que ahora mora en nosotros, es una voz de amor, de verdad y de gracia. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de eso? Bueno, para eso está la Escritura, para eso está la Biblia, porque este es el filtro. Esta es la palabra escrita que nos va a ayudarnos a definir que lo que estamos escuchando es verdadero. Debemos ser como los de Berea en Hechos capítulo 17, el verso 11. eh, hay la historia de cómo Pablo está predicando, está enseñando en Berea, que es una ciudad, y especifica claramente que después de la explicación que Pablo da, los bereanos llegaban a su casa, se sentaban entre ellos y empezaban a revisar con respecto a la escritura que todo lo que había dicho Pablo era verdad. ¿Qué hicieron? Verificar. ¿Qué hicieron? Filtrar lo que están escuchando. Y eso es un ejercicio que necesitamos hacer en este proceso de poder escuchar su voz. Número uno, entender la naturaleza de su voz. Y número dos, que toda voz que escuchemos tiene que ser filtrada con lo que dice la palabra, como lo hicieron los bereanos. La Biblia es la palabra firme que ilumina el camino. Eso dice el Salmo 119, 105, que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Va a ir alumbrando delante de nosotros en este camino de poder escuchar la voz de Dios. Y la tercera cosa que necesitamos saber en cuanto al discernimiento es que su voz es una voz que nos da identidad, que nos hace sentir sus hijos, que nos hace sentir parte de su cuerpo, que somos parte de su familia. No menosprecia, no acusa, no avergüenza, no culpa. Nos hace sentir parte de sí. Juan 10, 3 y 4 dice, Él llama a sus ovejas por su nombre. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que te conoce, quiere decir que está atento a ti, quiere decir que tú formas parte de su familia, que le perteneces. Llama a las ovejas por su nombre. Dice, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces, su voz afirma tu identidad, tu pertenencia a la familia. Eres hijo, tienes la dignidad de Cristo que Él te ha dado. El extraño siempre va a buscar confundirte. Es el pastor que, en lugar de guiar las ovejas al redil, confunde y saca del propósito. Entonces, hay que distinguir la voz que da identidad. Entonces, hablando de discernimiento, son tres cosas. La naturaleza de su voz, sabiendo que es amor, verdad y gracia. El filtro, que toda voz que escuchemos podamos filtrarlo a través de la palabra, verificar a través de la palabra. Y entender que su voz siempre va a darnos identidad. El sentido de pertenencia es fundamental. Cristo ha pagado con su sangre por mi libertad. Me ha sacado de las tinieblas para ponerme en la luz, para ponerme en el reino de su amado Hijo. Ya no soy más que una nueva criatura que ahora está bajo su dirección, en sus manos,
para cumplir su propósito. Y ese es el proyecto y es el propósito de poder escuchar a Dios. Y en el número 3, quiero compartirles esta mañana algo que encontramos ahí en el libro de Conociendo a Dios del doctor Aguirre. Una manera, una forma de poder entrar en una práctica de entrenarnos para escuchar su voz. El entrenamiento es poniendo en práctica lo que se escucha. Cuando hablamos de escuchar, hablamos de la escucha activa. La escucha activa es siempre estar pendiente de lo que el otro está diciendo, y si hay algo que no logramos entender o escuchar bien, preguntar sobre eso. Esta escucha activa es muy importante. Se vuelve un ejercicio se vuelve un ejercicio en algunas partes de la psicología, en las otras partes de comunicación. Siempre esto es una herramienta, pero en el caso de nuestra búsqueda de escuchar su voz, este es un ejercicio también de comunión, es un ejercicio de relación. Cuando yo escucho su voz y tengo alguna duda, yo puedo preguntar o me puedo asegurar que lo que estoy oyendo es suyo, preguntándole a él. Escuchar a Dios requiere entonces de entrenamiento diario y disciplina. Número 1, la oración de escucha activa. Esa es la práctica que quiero dejarles esta mañana. La oración de escucha activa. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Que no es una oración que se trate tanto de hablar. Cuando hablamos de oración, a veces llegamos con una lista ya escrita, 20 cosas. Señor, te pido esto, Señor, te pido lo otro, Señor, ayúdame aquí, Señor, Señor. Ok. Esta práctica no tiene nada que ver con eso. No se trata de hablar, se trata de sentarse con Él, para lo cual lo puedes hacer en tu recámara, en un lugar cómodo, nada más que no te vayas a dormir, o en una mesa y pones una silla enfrente. No sé, el escenario que tú puedas usar que te dé la oportunidad de estar consciente de que estás a solas con Él. Apartarte a un lugar seguro donde no tengas interrupción, aquietar los pensamientos y silenciar el entorno. Es decir, ningún distractor de ruido, distractor de llamadas, distractor de WhatsApp, así que el primer distractor que necesitas hacer a un lado es tu celular. Y solamente con una sola petición en la mente y en el corazón. Señor, guíame en esta oración. Cuando tú dices, Señor, guíame en esta oración, tú le estás dando la autoridad a Él para que su voz pueda entrar sobre cualquier otra sugerencia, sobre cualquier otro pensamiento. Señor, guíame en esta oración. Señor, toma el control de este momento. Señor, someto mis pensamientos a ti. Mi voluntad, aquí está. Quiero seguirte, quiero escucharte, aquí estoy. Es una sola petición. Si traías una lista de peticiones, bueno, déjala por un lado y habrá manera de más adelante de orar, pero cuando estás buscando escuchar su voz en esta oración de escucha activa, es necesario que eh, llegues sin una lista, sin distractores, con una sola petición. Señor, guíame en esta oración. Señor, quiero escuchar tu voz. Entonces, esta oración de escucha activa, así es, así trabaja. ¿Qué necesitamos? Dos cosas fundamentales. Gobernar los pensamientos. Por eso necesitamos de disciplina y de práctica diaria. Estamos tan adaptados al día a día que nuestra mente siempre está
dando soluciones, haciendo preguntas, siempre está recibiendo todo lo que está a nuestro alrededor. Somos, nuestro cerebro está diseñado para ir captando todo lo que está a nuestro alrededor porque son las maneras que nos permite tener un registro interno que nos permita procesar un pensamiento que nos dé una dirección en función de lo que hagamos todos los días. Pero justamente para cuando nosotros queremos entrar en la escucha de su voz, necesitamos parar todo eso. Necesitamos gobernar esos pensamientos. Necesitamos realmente parar esas demandas porque se vuelve una demanda. Por ejemplo, cuando el domingo vienes a la reunión y estás sentado aquí y estando aquí a punto de escuchar la palabra, no sé por qué, pero te vienen unas ganas de ir al baño, ¿no? No te vinieron antes, ni te van a venir después, pero justo en el momento en que tú decides sentarte para escuchar su palabra, te dan ganas de ir al baño, por ejemplo. O estás aquí y te acuerdas que ibas a hacer esto, ibas a hacer lo otro y ya te distrajiste y agarras tu teléfono en ese momento y pierdes el foco. O estás queriendo orar, estás queriendo darte un tiempo de paz y te empiezan a venir pensamientos como, híjole, no sé qué va a pasar el próximo mes, oye, no sé cómo va a caminar este asunto, estoy preocupado por esto. Empiezan esta clase de pensamientos, queridos, todos estos pensamientos son distractores. El enemigo por eso es, es necesario estar atentos, velando, estando pendientes, porque el enemigo así es como ataca, así es como viene, distrae con una u otra mil cosas en la mente que impiden que tú puedas gobernar tus pensamientos, dejarlos en quietud para dar espacio a escuchar su voz. Traemos tantas cosas en la mente, hemos creído tantas cosas. Nuestros afectos están puestos en todas estas cosas menos en Dios. Y eso nos impide tener una comunión con Él. Nos impide escuchar su voz. Así que gobernar los pensamientos. Aprendemos a poner los pensamientos en el lugar que corresponde. No, quizás no es que no sea importante lo que estás por atender, pero en ese momento no lo necesitas. En ese momento necesitas parar, dejarlos a un lado, si es muy urgente, si realmente es cosa de vida o muerte, apúntalos por un lado y déjalos para que bajes la intensidad. Empiezas a gobernar los pensamientos. No tienen que estar los pensamientos en el momento en el que tú, esos pensamientos que te distraen, que te desconcentran, esos pensamientos que te llevan a dudar, a no creer o a desenfocar, esos tienen que hacerse a un lado para que tú puedas entrar en esta oración de escucha activa con Dios que en primer lugar necesita tener el pensamiento gobernado, puesto en orden. No dejes que los pensamientos vayan y vengan sin permiso en tu mente. Tú y yo somos responsables de lo que pensamos. Nosotros decidimos qué pensar. Esa es nuestra parte. Esa es nuestra voluntad. Eso es algo que Dios nos dio. Entonces, tenemos que usar nuestra voluntad para decidir qué pensamiento quiero en qué momento. Es toda una tarea, no estamos acostumbrados a eso, pero esto nos va a llevar a establecer un gobierno sobre lo que pensamos. La segunda cosa para este tiempo de oración, de escucha activa, es la ruta del silencio, le puse yo, ¿no? La ruta del silencio. Es decir, qué tan difícil es para ti dejar de escuchar ruidos? Hay personas que cuando están solas en casa no pueden pasar mucho tiempo a solas y prenden la televisión con música al alto volumen o prenden el radio o ponen una novela para estar oyendo que alguien está hablando
Este es el nivel de ocupación que nuestra mente necesita, pero para nuestro ejercicio de escucha activa necesitamos la ruta del silencio, encaminarnos a estar apartados, sin ruidos, sin distractores, con los pensamientos gobernados en orden para estar atentos. A veces necesitamos horas de quietud para asimilar su voz, obviamente porque no estamos acostumbrados. Horas de quietud. Y a veces no tenemos ni 5 minutos para orar, ¿verdad? Necesitamos ejercitar, necesitamos practicar. Esto es parte de una disciplina. Disponer de un tiempo específico para orar. Y puede empezar con 15 minutos, puede empezar con 20 minutos, pero ese tiempo es un tiempo que necesitamos que sea quieto, sin distractores, sin ruidos, en paz, con los pensamientos gobernados, en silencio. Y ya estando ahí en silencio, revisamos el pasado, el presente, sin temor al futuro. Es solamente estar habiéndole pedido que Él nos dirija en la oración, empezar a estar atentos a qué es lo que Él trae a nuestro corazón. Y siempre preguntar, Señor, ¿esto viene de ti? Lo vas a distinguir porque su voz es de amor, de gracia, de verdad. Porque no viene a acusar, porque no viene a avergonzar, porque no viene a distraer, viene a concentrarte en Él. Entonces, esta mañana quisiera que ahí donde estás puedas hacer un breve ejercicio. Vamos a hacer un breve ejercicio. Quiero invitarlos. Solamente para probar que cada uno de ustedes pueda probar lo difícil que puede convertirse hoy en día por causa de todas estas distractores, poder guardar silencio y tratar de escuchar su voz. Entonces, vamos a tomar 30 segundos de silencio total para que puedas experimentar la dificultad de aquietar la mente y luego ver cómo vamos a persistir. ¿Les parece? Cierre sus ojos unos momentos. Yo voy a tener aquí el contador para los 30 segundos. Cierre sus ojos y deje de hacer ruido. Procure cerrar todos los ruidos que estén a su alrededor, que sean físicos. Y ahora en este momento empezamos. Muy bien, 30 segundos. Solamente fueron 30 segundos. ¿Pudiste aquietar los pensamientos? ¿Qué tan difícil es para ti aquietar la mente? Yo quiero animarlos esta mañana. Quiero animarlos porque eso es eh, la meta para poder escuchar su voz. Es imprescindible escuchar su voz. Es imprescindible que escuchemos su voz porque escuchando su voz lo seguimos y su camino es el mejor camino. Y él lo tiene considerado desde Job, desde el libro más antiguo, él ya había considerado que necesitaba el hombre escuchar a Dios para oír su voz, reconocer y seguir sus pasos. Entonces no es algo extraño que estamos aprendiendo, es algo que necesitamos practicar. Yo quiero animarlos a que esto lo puedan hacer. No sé
Si quieren escribirme cómo les fue en algunas de sus experiencias en estos 30 segundos, que es muy poquito realmente. Dice Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Esa es la voz que se activa cuando aprendemos a esperar en Él. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Él está deseando hablarnos, Él está deseando tener comunión con nosotros, pero nosotros necesitamos bajar de intensidad todos los distractores, entender que el discernimiento funciona gobernando los pensamientos, estando en quietud, dando tiempo para estar con Él y estar dispuestos a escuchar. En 1 Corintios 2:9 dice que Él está deseando revelarnos cosas que el ojo no vio y que el oído nunca oyó. Para esto se requiere fe y una decisión radical de silenciar el ruido que está a nuestro alrededor. Se requiere que nuestros afectos estén colocados en el amado, en el que es por sobre todas las cosas. Dejar de poner nuestros afectos en el celular o en una persona o en el dinero o en la fama o en lo que quieras. Nuestros afectos necesitan estar colocados en Cristo. Y nuestro anhelo por escuchar su voz para poderlo seguir es fundamental. Y a eso es a lo que yo quiero animarlos este día. ¿Estás dispuesto a silenciar hoy las redes sociales? El ruido del mundo, cambiar el ruido del mundo por un tiempo de intimidad real con él. ¿Quisieras comprometerte a entrenar tu oído? Comenzando tal vez con 20, 30 minutos o tal vez armar un grupo que nos ayudemos unos a otros a estar en esta comunión, 2 o 3 juntos para este tema. Creo que es importante que cada uno de nosotros eh, pueda disponerse a silenciar un poco las redes sociales, a silenciar los distractores, los ruidos externos, a poner a un lado las preocupaciones, a dejar de estar colocando nuestro corazón con tanta intensidad en tantas cosas menos en Cristo. Y comprometernos a que todos los días tengo el anhelo, el deseo de entrar en comunión con Él. Y para eso necesito un tiempo de quietud, de silencio, de paz, donde pueda gobernar mis pensamientos y dejarlos a un lado para dar paso a los suyos. Donde pueda empezar diciéndole, Señor, gobierna esta oración, está en tus manos, dirígeme tú y ayúdame a escuchar tu voz. Si hay preguntas, puede escribirlas y trataremos de dar respuesta. Si no, me gustaría terminar con una oración. Así que puede cerrar sus ojos unos minutos y orar conmigo. Señor, ayúdame a filtrar las voces de mi mente y del mundo. Señor, ayúdame a mantenerme enfocado en ti. Y te pido en el nombre de Jesús que puedas darme el don de discernimiento y la disciplina para quedarme quieto hasta que tu voz sea lo más claro en mi vida. Hoy decido seguir solo tu voz, como la voz de mi pastor, como oveja tuya que soy. Oigo tu voz y te sigo. Te doy gracias por este día, gracias por el aprendizaje, Señor, que has traído a mi corazón. Y te doy la gloria y la honra, Señor, de lo que tú estás haciendo en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ánimo, porque el pastor conoce tu nombre. Él va delante de ti, no temas.
porque su voz siempre te va a guiar a la victoria en todo. Les amamos, les mandamos un abrazo y nos vemos el próximo domingo. Feliz Navidad, mi esposa y yo y todo el equipo. Aquí hay un equipo que está atrás de cámaras que tiene rato de estar trabajando y los que en este día no han estado aquí, pero que son parte del equipo de convivencia familiar, les mandamos un saludo, que tengan una feliz Navidad, que celebren el nacimiento de Cristo, el recordatorio de su nacimiento, porque de eso se trata esta celebración, y que podamos disfrutar con nuestras familias este fin de año. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo en este lugar, a la misma hora. Que disfruten. Feliz Navidad. Hasta luego.